Buenas tardes, mi nombre es Ronald Durán, estudiante de la Universidad Fermín Toro, específicamente de la materia de Derecho Romano 2 con el profesor Jorge Paredes en la sección Saya E. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de lo que es la obligación romana, cuáles fueron sus fuentes y cómo estaba clasificada doctrinariamente cada una de estas fuentes. Para comenzar, me gustaría tocar el punto de la obligación o definirla como el vínculo jurídico que interlaza a dos personas, donde una de estas personas está obligada a cumplir con obligación. Cabe destacarse que la obligación romana limita mucho la libertad personal. En cuanto a las fuentes de esta, se puede decir que son todos aquellos actos que conllevan a la incorporación de una obligación dentro de los hechos llevados a cabo. Es decir, incurrir en un delito acarreaba la obligación de reconstrucción del daño. Ahora bien, en cuanto a la clasificación doctrinaria que se le dio en el derecho romano, se puede decir que se consideraban como fuente a 8 tipos, entre ellas al contrato, el cual era un negocio jurídico consensuado, donde cada una de las partes acarreaba su respectiva obligación. El cuasi contrato, el cual no llegaba a ser un contrato jurídicamente válido, pero como se llevaba a cabo como un acto consensual, este acarreaba una serie de obligaciones. En ese mismo orden de idea, el delito conformaba una de las más grandes hechos como fuente de la obligación romana, ya que estos eran delitos que estaban tipificados en la norma y que al llegar a cometerse uno de estos iban a ser penados con la reconstrucción del daño. De igual forma tenemos lo que es el cuasi delito, o lo que se llama actualmente en Venezuela el delito sin dolo, el cual se cometía de manera no intencional, pero al cometerse el daño debía ser reparado, por lo tanto acarreaba esa obligación entre sus hechos. De igual forma, en cuanto al pago indebido, se cumplía lo que formaba parte de las fuentes de la obligación romana, debido a que al realizarse un pago, es decir, al realizarse el pago de manera no involuntaria a otra personalidad, la persona que recibía el pago debía o tenía la obligación de devolverlo. Por lo tanto, se consideraba una fuente de la obligación, ya que de ahí nacía una obligación, aun y cuando esta persona no tuviese conocimiento de esta. En cuanto al negocio jurídico, se decía que era un negocio donde se acarreaban una serie de obligaciones, ya que aquí se intervenía un tercero, es decir, una persona la cual se consideraba como trabajador, o el término utilizado en la norma romana era de gestor, el cual gestionaba obligaciones a un patrono, pero este patrono a su vez está obligado a cumplirle a este gestor. En cuanto a la comunidad herencia, la comunidad se hablaba de las herencias. Las herencias eran fuente de obligación, debido a que para aceptar la obligación debía ser cumplida, para aceptar el beneficio debía ser cumplida la obligación, para que se pudiera llevar a cabo este hecho. En cuanto a la aceptación de la herencia, como lo dije anteriormente, para que se aceptara una herencia debía haber preexistido el pago de la obligación de los legados. Por lo tanto, esto generaba como fuente de obligación, se tomaba en cuenta como una fuente de obligación, ya que da beneficios, pero generaba una obligación. En cuanto a las obligaciones que generaban cada uno de estos puntos, se puede hablar de que el contrato en sí era un acto que se llevaba de manera consensuada y que generaba la obligación.
aún en el derecho romano, en el derecho venezolano, actualmente se utiliza el contrato como un negocio donde acarrea obligaciones. De igual forma tenemos lo que era el cuasidelito, el cuasicontrato, el cual se lleva a cabo acá, el cual se llevaba a cabo de sin tener validez alguna jurídicamente. Por último, el delito se puede notar que este era considerado una fuente de la obligación, e incluso todavía en Venezuela, en el derecho venezolano, se considera que genera una obligación, pero también genera una responsabilidad. Por lo tanto, al cometerse el daño debe ser reparado, o si no, debe ser pagado con la responsabilidad tanto civil, penal o administrativa que se le imponga.